proceso. Hoy día vamos a ver todo lo que es reabsorción tubular. Y para comenzar, tenemos que regresar otra vez a nuestro nefrón. Recuerden que este nefrón tiene dos partes, una parte que está situada en la corteza, que vienen a ser el tubo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal y parte del túbulo colector. Y que el asa de Schengel, ¿no? El asa de Schengel tiene que estar nada más que en la médula. Por lo tanto, en la médula tengo yo asa de Schengel y túbulo colector. Recuerden que en el asa de Schengel yo tengo una rama descendente delgada, ¿no? Y una rama ascendente gruesa que vamos a trabajar con ellas más tarde. Y entonces aquí tienen lo mismo, ¿no? Las nefronas son glomérulos A. ¿Qué cosa es lo que quiero? Perdón. ¿Qué es lo que quiero remarcar aquí? Esto que ya lo mencionamos en la clase pasada, que son los glomérulos yuxtaglomerulares. Los glomérulos yuxta son aquellos que están bien pegaditos a la médula. ¿Y por qué se caracterizan esos nefrones? Porque el asa de Schengel va a llegar hasta la punta de la médula. ¿Y por qué va a ser interesante que llegue hasta la punta de la médula? Y aquí viene el concepto. A medida que yo voy bajando por la médula, la osmolaridad va aumentando. ¿Ok? ¿Cuál es la osmolaridad normal del plasma? 300. En la punta de la médula llega a 1200. ¿Ok? Y va bajando progresivamente. Ese es un dato importante para la concentración de la orina. En histología, todos los túbulos es una capa que tiene una sola célula. Es monoestratificado, una sola capa. ¿Ok? Y miren ustedes, en el túbulo contorneado proximal existe esto. ¿Qué son estas cosas de acá? ¿Y para qué sirven las microvellosidades? La absorción. Para la absorción. ¿Y por qué tengo aquí? Y miren ustedes, ¿qué tengo aquí en la base? Esta es la parte luminal, lo que da la luz del túbulo. No tiene una cara luminal. Y todo el resto se le llama membrana vasolateral. La base y el lateral. ¿Qué cosa hay aquí a montones? ¿Qué es todo esto? ¿Y por qué va a haber mitocondrias allí? Porque allí va a estar la bomba de sodio, potasio, ATPasa para el transporte activo. Entonces el transporte activo va a estar fundamentalmente en la membrana laterobasal. ¿Ok? Miren ustedes, ¿no? Aquí están las células, y las células de aquí del asa de Schengel van a ser células de una sola capa en el segmento ascendente del asa de Schengel. ¿No? Ahí más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo. Y aquí hay algunos tipos de transporte que ahorita no lo van a entender, lo entenderán después. Muy bien. En el túbulo se va a producir la reabsorción. ¿Cuánto se filtró? ¿Por minuto cuánto se filtra? ¿Cuánto? ¿Por minuto cuánto se filtra? 125. ¿Y cuánto debo reabsorber en un minuto? ¿Y todo eso dónde se va a realizar? ¿Dónde se va a realizar? En el túbulo renal. Miren la importancia del túbulo renal. Es el que va a reabsorber todo. Entonces, ¿cómo se va a reabsorber? ¿En qué va a consistir la reabsorción? Que las sustancias van a pasar de la luz hacia el capilar. ¿Y cómo van a pasar esas sustancias? Van a pasar por dos sitios. Uno, atravesando la célula. ¿Ok? El sodio, la glucosa, casi todos ellos, en su mayoría, lo hacen transcelularmente. Y luego, van a haber algunos que van a pasar a través de las células. Significa que a través de las células puede haber un espacio, ¿ok? Por donde va a haber el pase. Casi todo el agua se va a reabsorber por paracelular. Va a haber algún sitio en el túbulo colector que va a ser transcelular, pero casi todo el agua va a ser paracelular. Por lo tanto, donde esta unión sea cerrada, estrecha, el agua no se va a poder reabsorber a menos que sea transcelular. Miren ese concepto desde ahorita. El agua va a pasar por las uniones que hay entre las dos células. Si esa unión está cerrada, estrecha, no pasa nada, no se reabsorbe el agua, a menos que el agua ingrese por vía transcelular. Entonces, aquí tenemos lo mismo, ahí está, esa es la unión estrecha, por donde pasaría el agua, la vía paracelular. Y aquí está la vía transcelular a través de la célula propiamente. Y aquí está el concepto que le doy. En el túbulo colector, esa unión es compacta. Por lo tanto, por el túbulo colector, ¿por dónde se reabsorberá el agua? ¿Será transcelular o paracelular? Transcelular. Concepto que debe quedar claro. ¿Ok?
Perfecto. Muy bien. El tipo de transporte para estas sustancias ya ustedes lo conocen porque lo han estudiado en biología y probablemente en histología. Transporte activo y transporte pasivo. Como definición general, el transporte pasivo va a favor de la gradiente. La gradiente puede ser de concentración. En una sustancia el soluto está al 40% y en el otro lado el soluto está al 10%, pasa de 40 a 10 hasta que se nivelen y se empaten. Gradiente de concentración. La gradiente osmolar para el agua. ¿De dónde va a pasar? ¿De la menor concentrada a la mayor concentrada o de la mayor concentrada a la menor concentrada? ¿De dónde? ¿De menor a mayor o de mayor a menor? ¿De mayor a menor? De menor a mayor, gradiente osmolar. Y voy a tener gradiente eléctrica. Los compartimentos son isoeléctricos, ¿no es cierto? Un positivo está con un negativo. Si el positivo se va al otro lado, pues se produce el desequilibrio. Un lado se queda negativo y el otro lado se queda positivo. Y ahí tengo dos caminos. El negativo sigue al positivo y se equilibra. O otro positivo de un lado se pasa al otro lado para equilibrar. Eso que sería una gradiente eléctrica. Entonces, cualquiera que vaya por las gradientes de concentración osmolar o eléctrica es transporte pasivo. ¿Ok? Y por lo tanto, eso no conlleva gasto de energía. Allí no hay gasto de energía. Y el activo es contra la gradiente y eso requiere gasto de energía y requiere transportadores. ¿Ok? Muy bien. Un paseíto fácil. ¿Cómo se hace el transporte pasivo? Primera modalidad de transporte pasivo, por los canales. Existe el canal para el sodio, existe el canal para el potasio, existen canales sobre todo para los iones. Pero cuando el agua va a ser transcelular, que hemos dicho que el agua preferentemente es paracelular, pero cuando es transcelular lo va a hacer a través de un canal. Ese canal del agua, ¿cómo se llama? Acoporina. ¿Ok? Primera forma de transporte pasivo. Segunda forma, difusión simple. O sea, estas sustancias, el oxígeno, el anhídrido carbónico, olvídense del agua acá, la urea, oxígeno, anhídrido carbónico, urea y moléculas liposolubles, esas van a atravesar la membrana siguiendo su gradiente de concentración como en su casa. ¿No es cierto? No requieren energía, no requieren transportador, simplemente enamoran a la membrana, se solubilizan con ella y se pasan para el otro lado. ¿Ok? Aquí vayan grabando que ese es el mecanismo de transporte de la urea. La urea pasa por difusión simple. ¿Ok? Van dos mecanismos, canales y difusión simple. Y viene el tercero. El tercero es la difusión facilitada. En la difusión facilitada, ¿qué pasa? La molécula es muy grande. Como la molécula es muy grande, no puede enamorar a la membrana y pasarse como si fuera difusión simple. Entonces requiere un transportador. Entonces la difusión facilitada viene a ser transportador igualito a favor de la gradiente y también sin gasto de energía. ¿Ok? Esa es la difusión facilitada. O sea, ¿cuántas formas de transporte pasivo vamos? 3. Canales, difusión simple, difusión facilitada. Y de allí viene la diferencia entre difusión simple y difusión facilitada. ¿Qué es común de los dos? Que la difusión simple y la difusión facilitada, los dos van a favor de la gradiente. Que ninguno de los dos requiere energía. La diferencia está en que el facilitado requiere un transportador por ser moléculas grandes. Esa es la diferencia entre el simple y el facilitado. ¿Quién va a pasar por facilitado? Va a pasar la glucosa. Van a pasar algunos aminoácidos en determinados sitios del túbulo colector y de la membrana. Y luego tenemos el transporte activo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el transporte activo primario? El ejemplo típico es la bomba de sodio y potasio. Que yo tengo la energía que sale de la bomba. Bomba es, ¿cómo le llaman a la bomba? Sodio, potasio, ATPasa. ¿No es cierto? Porque el ATPasa, que es la enzima, va a romper un ATP para liberar un fosfato y obtener energía. Con esa energía es que yo realizo el transporte. Pasivo es contra la gradiente. O sea, acuérdense que el sodio es más extracelular y el potasio es intracelular. Si el sodio se mete y el potasio se sale, entonces yo tengo que regresarlos a su sitio con transporte activo. ¿No es cierto? Esa es la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Y tengo el transporte activo secundario. ¿Por qué secundario? Porque la energía no la da el ATP. No la da el ATP. ¿Quién la da?
la gradiente electroquímica del que va a favor de la gradiente. Ejemplo, acá. ¿Cuál es el mejor ejemplo que puedo tomar? Este de aquí. Quien va a favor de la gradiente es el sodio. ¿Ok? Ese sodio al ir a favor de la gradiente, entre comillas, va a desprender una energía. Y con esa energía va a meter al potasio que está contra la gradiente. ¿Estamos? ¿Cuál es entonces la diferencia entre el transporte activo primario y el secundario? ¿Quién provee la energía? En el primario la provee el ATP. En el secundario es una de las sustancias que va a favor de la gradiente. Y ese tiene dos tipos, cotransporte y antiporte. Antiporte existe cuando va en sentido contrario. Entra el sodio a favor de su gradiente y con esa energía que libera el sodio se sale el calcio. Con esa energía que libera el sodio al entrar se sale el hidrogeno. Están en sentido contrario, antiporte. ¿Ok? Pero cuando la sustancia va en el mismo sentido se llama sinporte o cotransporte. ¿Ok? El ejemplo más común es el de la glucosa, que lo vamos a ver después. Muy bien. Ese es el panorama general. Ahora vamos a verlo en el nefrón, qué es lo que pasa. Paracelular, ya hemos dicho, cruzando las uniones estrechas, transcelular a través de la célula. Estoy aquí refiriéndome al agua. Paracelular a través de las uniones y transcelular en el túbulo colector. ¿Ok? ¿Y quién va a ser el canal? Se va a llamar la coaporina. Pero hay 4 tipos de acoaporinas. La acoaporina del túbulo colector se llama acoaporina 2. ¿Por qué se diferencia esta de las otras? Porque esta responde a una hormona. A la hormona que responde es a la hormona antidiurética. Las otras no responden a ninguna hormona. Por eso le llaman canales constitutivos, porque es la constitución de la célula. Este no, este va a estar en función de la hormona. Acoaporina 2 en el túbulo colector, por donde no hay pasaje de agua transcelular, porque ya me han dicho ustedes mismos que esa unión es estrecha. Entonces me veo obligado a pasar por atravesando la célula. Y ahí está, en la luz del túbulo contorneo proximal, entra el agua por el acoaporina 1 cuando fuera necesario y sale por la acoaporina 1. Pero en el túbulo colector entra la célula por la acoaporina 2 y se va por la acoaporina 3 y 4. Esta de aquí, la acoaporina 2, va a depender de la hormona antidiurética. ¿Ok? Esa va a depender de la hormona antidiurética. Ahí está, quedó claro. Listo. ¿Cómo va el sodio? El sodio va a ingresar a la célula por transporte pasivo o por transporte activo. ¿Cómo ingresa el sodio a la célula? ¿Pasivo o activo? Porque hay más sodio afuera que adentro. O sea, el ingreso a la célula del túbulo contorneo proximal lo va a hacer por transporte pasivo. Pero ¿cómo sale para meterse al vaso? ¿Transporte activo o transporte pasivo? ¿Qué tipo de transporte activo? Primario. Entonces, ese es todo el movimiento del sodio. Pasivo sin dando energía, siguiendo la gradiente de concentración. No, bueno, en general de todas las sustancias. Y a través de las células, ya vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a ver. Entonces aquí tengo mecanismo de transporte absoluto, ya está dicho. Activo primario, bomba de sodio y potasio. Existe una bomba de hidrógeno y existe una bomba de calcio. Todas esas, la bomba de hidrógeno, la bomba de sodio y la bomba de calcio, son bombas con ATPasa y por eso es transporte activo primario. Y del secundario que vamos a utilizar es el de la sodio con el glucaso, con la glucosa y el sodio con el hidrógeno. Vamos a verlo en detalle. Ya todo esto ya lo hemos visto, entonces ahora voy al sodio. Lo hago con el ejemplo. Ahí está el sodio. Entra a la célula por dónde va a entrar, por su canal. ¿Ok? La luz está aquí y esta es la membrana laterobasal. Acá está el intersticio, acá está la luz. ¿Cómo va a entrar el sodio? El sodio va a entrar por su canal, canal de sodio. ¿Y cómo va a salir para entrar al vaso? ¿Cómo va a salir para entrar al vaso? A través de la bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Qué cosa digo yo? ¿Cuál es la reabsorción de sodio? Por esta razón de aquí, yo digo que la reabsorción de sodio es transporte activo. ¿No es cierto? ¿Dónde está el transporte activo y la reabsorción de sodio? En la membrana laterobasal. Una forma de ingreso. Ingreso del sodio por el canal.
Aquí tienen lo mismo, sodio, está la bomba y el ingreso del sodio es por el canal. Pero aquí ingresa también acompañado de una sustancia. ¿Ok? Aquí ingresa acompañado de una sustancia. ¿Quién puede ser esa sustancia? Puede ser la glucosa, por ejemplo. ¿Ok? Esa sustancia puede ser la glucosa. Y aquí viene a ser ese tipo de transporte con la glucosa. Y esto de aquí es un receptor, un transportador. Ese transportador con la glucosa es el SLGT2, que ya lo deben conocer, SLGT2, porque hay otro que se llama GLUT, que vamos a verlo después. ¿No? Entonces, esta es una de las formas de ingreso, que es en cotransporte con la glucosa, y aquí tenemos otra forma de ingreso, que es en antiporte con el hidrógeno. ¿Ok? Y hay otra forma de ingreso que se llama por arrastre. ¿Cuál es por arrastre? No. En inglés, cuando yo enseñaba esto hace muchos años, no tenía la traducción del inglés y en los libros, de repente todavía figura en los libros, se llama solvent drag, ¿no? Es como el huaico, como por el transcelular, como el paracelular, se va a reabsorber el agua y el agua va a pasar a velocidad, vamos a decir, como un huaico. En esa velocidad del paso del agua, arrastra el sodio. Y eso es lo que le llaman por arrastre. ¿Ok? Que sería una forma pasiva, pero es lo mínimo. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos hasta acá? ¿Qué tenemos hasta acá? Vamos a revisar. Vamos a revisarlo para que quede claro cómo pasa el sodio. El concepto que debe quedar es que el sodio se reabsorbe por transporte activo. ¿Ok? Ese es el concepto clave. Transporte activo. Entonces vamos a lo fino. ¿Cómo ingresa a la célula? En forma pasiva aquí, por su canal. Pero también puede ingresar a la célula a través de cotransporte con la glucosa o en cotransporte o antiporte con el hidrógeno. ¿Ok? Transporte secundario, transporte activo secundario. Y la salida de la célula es por transporte activo primario. Y en muy pocas cantidades, por eso no se considera, es esto que es transporte pasivo puro, que sería por arrastre. La del agua, o sea, el agua lo arrastra, o sea, al pasar el agua se lleva el sodio de encuentro, como un huaico. ¿Ok? Y entonces, reabsorción de sodio muy poco como pasivo, que viene a ser lo que le acabo de explicar, el solvent drag, el arrastre. El sodio del intercelular, ¿no? Llama por ósmosis pasa, se crea una presión hidrostática e introduce a los capilares todo lo que encuentra en el camino, dentro de ello al sodio. Listo, vamos. Más de lo mismo, ahí está la bomba de sodio y potasio en la membrana laterobasal, el ingreso del sodio con la glucosa, que no solamente la glucosa, vamos a ver que son otras sustancias, aquí en antiporte con el hidrógeno, y ya eso queda claro, es una repetición. Listo. Ahora, miren ustedes, hay otra bomba de ingreso del sodio, y hemos dicho que por canales, 1, 2, por transporte activo secundario, ¿ok? Pero hay otro transporte activo, que también es secundario, que se meten juntos, el potasio y el cloro. Se llama la bomba de sodio-cloro-potasio, que eso se ve en la rama, en el asa de Henry. Ya vamos a ver, esto es parte del asa de Henry, será. ¿Dónde? En el asa ascendente del asa de Henry. Es esta bomba. O sea, miren todas las formas que tiene el sodio de transportarse, de reabsorberse, ¿no? Todo al final termina en la bomba de sodio-potasio. Todo termina en la bomba de sodio-potasio, por eso decimos que es activo, con la excepción mínima del solvent drag, del arrastre. La vaina es cómo entra a la célula. Por canal, por transporte activo secundario, ¿no? Ya sea con glucosa, ya sea en antiporte con hidrógeno o con la membrana de cloro, sodio, potasio. Y aquí es lo mismo y se va finalmente por la bomba de sodio, potasio. Ahora bien, ¿qué significa la reabsorción de sodio? ¿Qué significa la reabsorción de sodio? Al reabsorberse el sodio, miren, y aquí está el secreto de todo lo que viene. Al reabsorberse el sodio, pasando de la luz tubular hacia los vasos sanguíneos, al intersticio de los vasos sanguíneos, ¿qué va a generar? ¿Qué gradiente va a generar?
¿Qué gradiente va a generar? El sodio es el principal responsable de qué cosa? De la osmolaridad. Entonces, si el sodio se va de un sitio para el otro, ¿qué va a generar? Una gradiente osmolar. ¿Y quién es el que va a seguir esa gradiente osmolar? El agua. Por lo tanto, la reabsorción de sodio implica la generación de una gradiente osmolar que va a ser seguida por la reabsorción de agua. Entonces, aquí lo vemos. Va a generar una gradiente osmolar y eso va a permitir una reabsorción de agua. ¿Ok? Pero al irse el sodio con el agua, ¿cómo va a quedar la concentración de los otros solutos en el sitio que el sodio dejó? Se va a quedar más concentrado. Entonces, eso va a generar que unas sustancias aumenten su concentración y por lo tanto siga el agua. ¿Nos entendemos? Yo soy el sodio, me voy y generé una gradiente molar. ¿Quién me sigue? El agua. El agua, al irse conmigo, ¿qué cosa me deja? Me deja concentrado la zona donde me dejó. ¿No es cierto? Por lo tanto, las sustancias que están allí van a tener mayor concentración que en el otro lado. Y entonces se va a generar una gradiente de concentración. ¿Quién utiliza esa gradiente de concentración? Cuando vamos a ver en el túbulo colector y el mecanismo de intercambio, la urea. La urea. Entonces, el concepto coloquial es el siguiente. El sodio va adelante. ¿Quién lo sigue? ¿Y quién sigue el agua? La urea. Sodio, agua, urea. Así es la cosa. ¿Ok? Pero no solamente el cloro también se va a reabsorber por aumento de concentración. Pero ¿qué cosa pasa? Al irse, el sodio va a generar también una diferencia potencial, va a dejar negativa la zona. ¿No es cierto? Y el cloro se va a reabsorber también por esa diferencia potencial. O sea, el cloro se va a reabsorber por dos mecanismos. Por gradiente de concentración y por gradiente eléctrica. ¿Por qué gradiente eléctrica? Chequen. Cloruro de sodio, negativo con positivo. Me voy yo, ¿qué estoy dejando? El otro lado negativo. ¿Cómo se va a igualar? Yéndose el negativo conmigo. ¿Quién es el negativo que acompaña al cloro mayoritariamente en el extracelular? El cloro. ¿Cuál es la concentración de cloro en el extracelular? ¿Concentración de cloro en el extracelular? No, cloro. Redondeando 100. ¿Ok? 140 es el sodio. Yo a ese 140 sodio tengo que ponerle 140 aniones. De esos 140, 100 son de cloro. Entonces, ¿quién va a seguir al sodio cuando me produce el desequilibrio eléctrico? El cloro, pues. ¿No es cierto? Entonces, el cloro se va por los dos mecanismos. Este es el cotransporte con glucosa, ¿no? Y entonces, ojo, en el caso de la glucosa, los aminoácidos y los ácidos orgánicos, todos ellos se van a reabsorber, van a ingresar a la célula por transporte activo secundario, ¿ok? Y se van a ir por difusión facilitada. Cuando es difusión facilitada, ¿qué significa? Que están yendo a favor de la gradiente, sin gasto de energía, pero utilizando un transportador. ¿Cómo se llama el transportador de la glucosa que está aquí? GLUT2. ¿Y cómo se llama el transportador de aquí para SLGT2? Son los dos transportadores de glucosa. ¿Ok? El SLGT2 es para transporte activo secundario. ¿No es cierto? Y el transporte, el GLUT2 es para la difusión facilitada. ¿Estamos? Y no solamente esto es para la glucosa, yo tomo como ejemplo la glucosa, pero lo tomo para los aminoácidos, para los ácidos orgánicos, para los ácidos grasos. Todas esas sustancias se filtran, y aquí vamos teniendo ya otro concepto. Todo eso se va a filtrar, pero nada de eso se va a orinar. Yo no voy a ser tan burro mi organismo y orinar los aminoácidos que tanto me cuestan, ni voy a orinar mis grasas. Todo eso se reabsorbe al 100%. Entonces, ahí la importancia de estos transportes. ¿Ok? Listo, y esto es como Walt Disney, como decía yo a los alumnos Walt Disney, como explico la ósmosis, ahí están las dos sustancias en la misma concentración, ¿no? Cuando paso al otro nivel, entonces todos esos, los solutos como el sodio se pasan al otro lado, ¿ok? Y me dejan una gradiente osmolar que es solucionada por el paso del agua. ¿No es cierto? ¿Estamos?
Listo, entendido ya. Recontra inteligentes son ustedes. Listo, ya no explico más. Listo, ya no explico más. Ahí están lo que sí para decirles lo que ya les he explicado. El sodio sigue, se ve el agua, me produce una gradiente de concentración y la urea se va a comer. Igual la otra explicación, pasaje del sodio produce un desequilibrio eléctrico y entonces donde va el sodio positivo y de donde sale el sodio queda negativo. Consecuencia de ello, yo voy a producir la reabsorción del cloro. ¿No es cierto? Listo. Queda clarito. Entonces vean ustedes la importancia que tiene la reabsorción del sodio en el túbulo renal. Es el alma del manejo de todo el trabajo renal para el agua, los solutos, etc. Ahora miren, cuando yo tengo la reabsorción activa de sodio, ¿no es cierto? Yo voy a producir una gradiente osmolar. Pero la reabsorción activa de sodio también va con la reabsorción de las sustancias orgánicas, de la glucosa, de los aminoácidos, de todos ellos. Y entonces miren, toda la gran cantidad de sustancias que pasan que me van a generar una gran gradiente osmolar. Porque, o sea, hemos dicho que el sodio al pasar crea la gradiente osmolar, pero el sodio no pasa solo, pues. Pasa con la glucosa, con los aminoácidos, con otras sustancias que aumentan la gradiente osmolar. O sea, se produce una gran gradiente osmolar. ¿Y cómo se va a solucionar esa gran gradiente osmolar? Con la reabsorción de agua. ¿Y quién sigue con la reabsorción de agua? ¿Quién me sigue? La reabsorción de urea. Y la gradiente eléctrica que es la que va a determinar la reabsorción de cloro. Miren esa laminita que es como para burro ya. A ver, uy caramba. Me quedé sin pila. Uy, ay, ay. Me quedé sin pila. Ya, pues me quedé sin pila. No sé por lado. Se ha colgado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? No, no he revisado ahorita, ya se quedó sin batería. No se puede decidir. ¿Cuántas ya pasó? Carajo, estoy sin lentes. Ajá. Se había acordado de mal. Bueno, seguimos. Ahora, acuérdense que las proteínas se filtran o no se filtran. No escucho. No se filtra. No se filtran. Pero el no se filtran es ser absolutista, ¿no? Siempre se pasa un poquitito. Poquísimo, poquísimo, pero se falta, se pasa. Yo ese poquitito, ese poquísimo que se filtra, tampoco lo puedo perder. Igual lo tengo que reabsorber. ¿Y cómo voy a reabsorber las proteínas que se puedan filtrar? Muy pocas. Y se reabsorben un 100%. ¿Cómo se van a reabsorber? A través de un mecanismo de pinocitosis. O sea, va a englobarlas y luego que las engloba las mete, ¿no? Y encima las digiere y lo que finalmente yo voy a absorber son aminoácidos. La proteína es una molécula muy grande, pues, ¿no es cierto? Para la proteína no va a haber canales, no va a haber transportadores, no va a haber receptores, no hay nada. La proteína hay que comerla, sacar nuestros podocitos, englobarla y meterla. Y para salir tampoco no va a poder salir, entonces ¿qué hace el organismo? La digiere. Entra la proteína, la digiere, la convierte en aminoácidos y lo que yo termino absorbiendo son los aminoácidos. ¿Ok? Muy bien. Si hemos entendido todo eso, ya nosotros podemos entrar realmente a ver cómo funciona el túbulo renal. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si entendimos todo eso, ya de aquí nos vamos, pero en bajadita. Muy bien. En la clase pasada dijimos que la función del riñón no es formar orina. La formación de orina es el instrumento que utiliza el riñón para poder cumplir con todas sus funciones. Regulación del agua, del sodio, del potasio, los electrolitos, del pH, eliminación de sustancias nitrogenadas, etc. Entonces, ese proceso de formación de orina tiene 3 pasos.
filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular. La clase pasada vimos la primera parte, que es la filtración. Entonces ahora vamos a ver la reabsorción. Y vamos a ver segmento por segmento. Entonces vamos a ver qué pasa en el esquema general. Todo lo que yo reabsorbí, los 125 mililitros por minuto, el 65% lo voy a reabsorber en el túbulo contorneado proximal. 65%. Y aquí se va a dar una reabsorción obligatoria de agua, porque al reabsorberse el sodio, la glucosa, todos ellos, me va a producir una gran gradiente osmolar que va a obligar a la reabsorción de agua. Listo. En el túbulo contorneado distal voy a cumplir con la función de regulación del sodio, del potasio y del hidrogenión, porque aquí se va a producir ese intercambio. Reabsorbo sodio y excreto potasio o hidrogenión. ¿Ok? Miren ustedes, mis funciones las cumplo a través de la formación de orina. Y entonces en el túbulo contorneado distal yo voy a regular el sodio, el potasio y parte del pH, porque por aquí voy a eliminar hidrogeniones. En el túbulo colector va a haber la reabsorción facultativa de agua. Y miren el concepto. ¿Por qué facultativa? Porque va a depender de mi estado de osmolaridad que yo tenga. Si tengo mucha osmolaridad, ¿qué es lo que me está faltando? Agua. Si tengo poca osmolaridad, ¿qué me está faltando? Me está faltando agua. Claro, la osmolaridad la vamos a trabajar en función de la cantidad de agua. Si yo tengo mucha agua, tengo poca osmolaridad. Si tengo poca agua, tengo mucha osmolaridad. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, cuando a mí me falta agua, me aumenta la osmolaridad. Y cuando me aumenta la osmolaridad, sale la hormona antidiurética. Y la hormona antidiurética estimula la aquaporina 2. ¿Ok? Y entonces la aquaporina se abre y entra el agua y se reabsorbe, porque me está faltando agua. Cuando me sobra agua, no hay hormona antidiurética. ¿Ok? No hay hormona antidiurética, porque la hormona antidiurética sale cuando tengo la osmolaridad alta. Entonces, si tengo la osmolaridad alta, porque tengo la osmolaridad alta, es porque me falta agua. ¿Estamos? Y si me falta agua, sale la hormona antidiurética y reabsorbo agua. Si me sobra agua, tengo la osmolaridad baja. No hay hormona antidiurética. Ese canal no se abre y no se reabsorbe agua. Entonces, por eso se llama reabsorción facultativa. ¿Va a depender de qué? De la osmolaridad. ¿Mediado a través de quién? De la hormona antidiurética. ¿Estamos? Aquí no. Aquí me sobre o me falte. Igualito yo voy a reabsorber el 65% del agua. Por eso es reabsorción obligatoria. Me sobre o me falte, 65% de agua se reabsorbe allí. En el túbulo colector se va a reabsorber en función de mis necesidades. Si me sobra, no se reabsorbe, y si me falta, se reabsorbe. ¿De quién va a depender? De la hormona antidiurética, y ella depende de la osmolaridad. Y en el túbulo colector se va a realizar este mecanismo, que es el mecanismo de contracorriente, que es el motivo de explicación de la clase. Entonces vamos a ver lo que pasa en el túbulo contorneado proximal, que es facilito, pues. Ahorita lo van a entender facilito. ¿Qué pasa en el túbulo contorneado proximal? Ahí está, recuerden que vimos que las células eran cilíndricas casi, y que tenían muchas vellosidades, y tenían ribete en cepillo, y tenían muchas mitocondrias en la base. No, ahí está, microvellosidades y muchas mitocondrias en la base. Vamos a ver. Muy bien, acá viene. Primero, se reabsorbe el 65% del sodio en forma activa. Y cuando se reabsorbe el sodio, ¿qué voy a reabsorber también? La glucosa, los aminoácidos y los ácidos orgánicos. Al 100%. Toda la glucosa que se filtra, toda se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. No me deja pero ni un microgramo para yo orinar. ¿Estamos? ¿Ok? Y entonces, ¿todo esto qué me está generando? ¿Qué gradiente me está generando? ¿Qué gradiente me está generando? Me está generando una gran gradiente osmolar. Y por lo tanto, consecuencia de esa gradiente osmolar, ¿qué cosa es lo que se va a reabsorber? Se va a reabsorber el 65% del agua. ¿Y qué más se va a reabsorber? ¿Qué otra gradiente se creó con el sodio? Eléctrica. Se va a reabsorber el 75% del cloro.
Y como se va a reabsorber agua siguiendo al sodio, ¿va a mantenerse la diferencia molar o se va a nivelar la diferencia molar? No escucho. ¿Se nivela o se mantiene? ¿Ah? Al irse el sodio, la glucosa, el aminoácido, los ácidos grasos y el calcio, gran gradiente molar. El agua se va a reabsorber. ¿Hasta qué momento se va a reabsorber? ¿Hasta que se nivelen o no? Por lo tanto, cuando el líquido sale de aquí, ¿cómo sale? ¿Hiperosmolar, hipoosmolar o isoosmolar? ¿Cómo? Entonces, el líquido tubular en el túbulo contorneado proximal es isoosmolar. Ya reabsorbí el 65% de los 125 que filtré en un minuto. ¿Ok? Los mecanismos ya no los explico, ¿no? Ya aprendieron cuáles son los mecanismos. ¿Quién más? Y la huella que sigue al lado. El calcio también es transporte activo primario. El hidrógeno se secreta a todo lo largo del túbulo. Entonces, ahí está la conclusión. A todo lo largo del túbulo contorneado proximal es isoosmolar. ¿Eso qué significa? Que las uniones de las células en el túbulo contorneado proximal ¿están cerradas o no están cerradas? ¿Transporte? ¿Qué tipo de transporte será el agua allí? ¿Lo escucho? Paracelular. Listo. Entonces aquí está la explicación que ya no voy a explicar estas cuestiones que ya le entendieron. Ahí está nada más que para que vean el SLGT2 aquí y aquí está el plus 2 para la glucosa. Ya todo esto ya está dicho, explicado, ya no voy a insistir, toda repetición que es una ofensa, ¿no? La reducción de agua es por diferencia molar generada por la reacción activa de sodio y los otros solutos, quedó claro, ¿no es cierto? Listo, no hay más. Ya el truquito del agua, ya para Walt Disney, ya pasa, compadre, ya está todo dicho. Listo, ya hay que resumen. Otra vez lo mismo. El sodio, glucosa, aminoácidos, ácidos orgánicos, el calcio y el fósforo, todos ellos van por transporte activo. Y al crear la gran gradiente osmolar, eso permite la reducción del agua, se crea una gradiente eléctrica para el cloro y una gradiente de concentración para la urea. Lo que está en el fondo rojo es transporte pasivo, todo el resto es transporte activo. Y como ven, a lo largo de todo el túbulo que estoy secretando, ¿qué es esto de acá? Hidrogeniones. ¿De qué manera se transporta el hidrogenión? ¿Qué transporte es? ¿Qué transporte es? Activo, activo. Ya veremos si es primario o secundario. Y aquí está, ya no insisto en esto de aquí, ya lo entendieron. Y entonces aquí está el resumen. Se reabsorbe el 65% de lo filtrado en el túbulo contorneado proximal. ¿Qué cosa es el balance glomérulo tubular? ¿Cuál es? Ajá. Te confundiste como todo el mundo. Lo que tú me has dicho es el balance túbulo-glomerular. Este es glomérulo tubular. El túbulo glomerular es el que parte del túbulo y tiene repercusión en el glomérulo. ¿Ok? Es el que vimos en la clase de filtración, que cuando bajaba la carga de sodio en la mácula densa, salía la angiotensina para nosotros poder, la renina, perdón, para que trabaje sobre la angiotensina y aumente el filtrado glomerular. ¿No es cierto? Ese balance túbulo, porque arranca en la mácula densa y el efecto es en el glomérulo. ¿Ok? ¿Cuál es el balance glomérulo tubular? Filtre lo que filtre. Filtre 40, 80, 100, 200, 300, siempre voy a reabsorber el 65%. ¿Ok? Ese es el balance glomérulo tubular. ¿Dónde arranca? En el glomérulo con la cantidad de filtración. ¿Cuál es el efecto? En el túbulo, 65% se reabsorbe, filtre lo que filtre. Es diferente, ¿no es cierto? Una cosa es el balance túbulo-glomerular y otra cosa es el balance glomérulo-tubular. ¿Ok? Perfecto. Por transporte activo, sodio, glucosa, aminoácidos, ácidos orgánicos y grasas. Por transporte pasivo, agua, cloro y urea. La reducción de agua se llama obligatoria porque soluciona el gradiente osmolar. Y por eso decimos que es una reabsorción obligatoria de agua. Y por lo tanto el líquido que pasa por allí, ¿cómo se va? Isoosmolar. ¿Ok? Facilito el túbulo contorneado proximal. Seguimos. Reabsorción en el túbulo contorneado distal.
¿Qué va a ocurrir en el túbulo contorneado distal? ¿Qué va a ocurrir en el túbulo contorneado distal? No escucho. Sodio, potasio, hidrógeno. Vamos a ver. Ahí está, ya hemos visto esto de acá. Ahora vamos a ver la de acá. Intercambio de sodio, potasio e hidrogenión también. Luego veremos estas de acá. Estamos ahí. Ahí está el túbulo contorneado distal. Primer concepto. Vamos a ver después por qué. Pero el líquido que llega al túbulo contorneado distal es hipotónico. Hiposmolar, si quieren decir. ¿Ok? Ya vamos a ver después por qué. Y se va a ir igualito, hipotónico. O sea, aquí no va a haber mucho movimiento del agua. ¿Qué va a haber aquí? Aquí lo que va a haber es la reabsorción de sodio y la secreción de potasio o hidrógeno. ¿Ok? Esa es toda la chamba del túbulo contorneado distal. Pero recuerden que el líquido llega hipotónico. Ese intercambio de sodio con potasio está regulado por la hormona aldosterona. ¿Y cuándo sale la aldosterona? ¿Cuándo se secreta la aldosterona? ¿Cuándo qué? En primer lugar, cuando tengo una disminución de sodio. Si me falta sodio, sale la aldosterona y la aldosterona me reabsorbe el sodio en el túbulo contorneado distal y se elimina potasio. ¿Ok? ¿Cuándo más sale la aldosterona? Cuando es estimulada por la angiotensina 2. ¿No es cierto? ¿Y cuándo tengo yo angiotensina 2? Cuando tengo poco volumen de sangre o cuando tengo baja la presión. ¿No es cierto? Entonces, si tengo poco volumen de sangre, tengo baja la presión, ¿qué tengo que hacer? Aumentar el volumen. ¿Y quién es el que me va a aumentar el volumen de agua en la sangre? El aumento del sodio. ¿Y entonces qué voy a hacer? Decirle a la aldosterona, reabsorbe más sodio. O sea, ¿cuándo sale la aldosterona? Cuando hay poco sodio en la sangre, cuando me baja la presión, cuando me baja el volumen. ¿Ok? Los mecanismos ya están dichos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ya. Seguimos. ¿Cómo es este trabajo? Aquí va a entrar el cloro a la célula, ¿ok? Con una bomba de cloruro de sodio. Y ya saben que la bomba, el sodio se va a salir y va a entrar el potasio por la bomba de sodio ATPasa. Acá es un transporte activo secundario de sodio y cloro. ¿Ok? Entonces, miren, hay dos tipos de células en el túbulo contorneado distal. Dos tipos de células. Una célula que se llama la célula principal, que aquí no ha salido el nombre, y otra célula que se llama la célula intercalada. ¿Ok? El intercambio de sodio-potasio mediado por la aldosterona ocurre en la célula principal, por eso se llama principal, que es la principal función del túbulo contorneado distal. ¿Ok? Y la secreción de hidrogenión se hace en la célula intercalada. Esta secreción de hidrogenión no tiene nada que hacer con la aldosterona. La aldosterona tiene que hacer con esta de acá, con la función de la célula principal. Esta célula intercalada va a obedecer a los cambios del pH. Si yo estoy en acidosis, va a comenzar a haber mayor secreción de hidrogenión por transporte activo primario. ¿Ok? Entonces, la aldosterona, la pregunta del examen es, ¿sobre qué célula actúa la aldosterona? Sobre la célula principal. ¿Actúa sobre la célula intercalada? No. Sobre la célula intercalada es los cambios en el pH. Se reabsorbe el 7% del cloro y de sodio filtrado en el distal. Se reabsorbe el 10% del agua. Se secreta potasio. Hay el intercambio de sodio y potasio y está regulado por la aldosterona. Y se secreta hidrogenión y eso está regulado por el equilibrio ácido-base. ¿Ok? Ese es el resumen de esa lámina. Como para burro. ¿Estamos? ¿De acuerdo? De acuerdo. Y muy bien. Y esta es la pepa de esta clase. Mecanismo e intercambio de contracorriente. ¿Dónde está esta chamba? En el asa legible y en el colector. O sea, ya vimos que en el túbulo contorneado proximal ya lo explicamos, en el túbulo contorneado distal ya lo explicamos, y ahora viene que vamos a explicar el mecanismo de contracorriente y con ello la reabsorción facultativa de agua. ¿Ok? Las dos cosas vienen aquí. Muy bien. ¿Cuál es la
la finalidad del mecanismo de contracorriente. ¿Qué dijimos al comenzar la clase? Que a medida que yo iba bajando por la médula, la osmolaridad iba a ir de 300 ¿hasta cuánto? Ya, ese aumento de la osmolaridad, ¿por qué ha ocurrido? Por este mecanismo de contracorriente. El mecanismo de contracorriente es el responsable de que aumente la osmolaridad en la punta de la médula. Muy bien. A medida que se desciende, aumenta la osmolaridad hasta 1200 miliomoles por litro. Ya la teníamos clara desde el principio. Ahora miren ustedes. A ver. ¿Dónde se sube la...? Acá. Acá era. Ya, ahora necesito que esto se apague. Ya está. A pizarra limpia. Uy, ay, sí me han dejado pisar. ¿Dónde la luz? Acá. ¿Dónde la luz? Allá. ¿De dónde es? Bueno, espero que vean en la pizarra. Miren, este es el asa de Hegel. ¿Ok? ¿Qué va a ocurrir en la rama ascendente del asa de Hegel? Se va a reabsorber nada más que sodio. ¿Por qué el mecanismo se va a reabsorber el sodio allí? Transporte activo. ¿Quién se supone que debe seguir al sodio? ¿Ah? ¿Pero qué ocurre? La zona de acá es impermeable al agua. Por lo tanto, si pasa el sodio y no pasa el agua, ¿cómo se va a poner la médula? ¿Va a aumentar su osmolaridad o va a disminuir su osmolaridad? Va a aumentar. Entonces, esto se hace hiperosmolar, hipertónico, como quieran llamarse. ¿Ok? ¿Y cómo se va a ir el líquido por acá? ¿Cómo se va a ir? ¿Hiper, iso o hipo? Por eso, cuando hablamos del tubo contorneado distal, dijimos que lo que llegaba al tubo contorneado distal era hipo. ¿Ok? Y entonces esto hace que aumente la concentración del sodio y con ello la osmolaridad aquí. ¿Ok? Pero ¿qué más ocurre? Que aquí existe el intercambio a contracorriente. El vaso sanguíneo camina en sentido contrario a la orina, la sangre. ¿Ok? Y entonces, ese sodio que se reabsorbe aquí también se mete al vaso sanguíneo. ¿No es cierto? Y entonces, a medida que yo voy bajando con mi sangre, con todo ese sodio, ¿qué va haciendo con esta zona de aquí? La va haciendo más hiperosmolar. Entonces, eso explica por qué acá era 300 y en la punta es 1200. Primero, la osmolaridad aumenta porque el sodio no va seguido del agua en la médula. Pero además, ese sodio, al meterse al vaso sanguíneo, va a ir bajando con todo ese sodio que está absorbido y va a aumentar mucho más la osmolaridad en la médula. Porque cuando hablamos de 1200, hablamos a todos los niveles. 1200 en el vaso, 1200 en el túbulo, 1200 en el intersticio. ¿Ok? Entonces, esto se llama el mecanismo de contracorriente y esto que circula en sentido opuesto se llama intercambio de contracorriente.
¿Ok? El mecanismo genera el intercambio, lo mantiene. ¿Estamos? ¿Queda clarito? ¿Por qué se genera la hipermolaridad? Por la reabsorción de sodio en la rama ascendente de Hegel no seguida de agua. ¿Y por qué se mantiene y por qué aumenta? Por el intercambio de contracorriente al circular el vaso en sentido contracalórico. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Muy bien. Seguiremos entonces, ahora sí con las láminas, va a ser más fácil. ¿Y ahora qué hago?